A ver, ¿qué es lo que hace que un barco de guerra se convierta en una leyenda? Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la era de la vela y el cañón para analizar una pieza clave de la maquinaria de guerra de Napoleón, el brick imperial francés Le Cygne. Pero ojo, esto no es solo la historia de un barco, es el reflejo de una estrategia naval atrevida, un diseño letal que nació de la pura necesidad y que fue concebido para una guerra rápida y sobre todo brutal. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el contexto estratégico que hizo necesarios a estos barcos. Después, seguiremos su evolución de diseño. Luego, para los que nos gustan los detalles, vamos a diseccionar al Cygne pieza por pieza. Reviviremos su corta pero intensísima historia y al final vamos a entender su verdadero legado, que seguro sorprende a más de uno. Empecemos por el principio. Un momento crítico. Estamos justo después de la tremenda derrota en Trafalgar. La Marina Imperial de Napoleón está contra las cuerdas. Necesitaban con urgencia reinventarse, crear un arma nueva para poder desafiar el dominio casi total que tenía la Royal Navy en los mares. Y aquí es donde el cambio de estrategia fue radical. Había que olvidarse de los grandes duelos entre gigantescos navíos de línea. La nueva idea era, literalmente, inundar los mares con una flota de barcos más pequeños, mucho más ágiles y, sobre todo, que se pudieran reemplazar fácilmente. Su misión no era ganar la gran batalla, sino librar una especie de guerra de guerrillas en el mar, atacar convoyes, hacer incursiones en la costa y básicamente desangrar la economía británica golpe a golpe. Y la respuesta a esa necesidad fue la producción en masa. Lo que vemos aquí, este número 60, es la cantidad aproximada de bricks de la clase de 24 que se construyeron durante el Primer Imperio. Ya no se trataba de construir obras de arte navales únicas, ¿no? Se trataba de aplicar una mentalidad industrial para producir barcos estandarizados y hacerlo rápido, para tenerlos listos para el combate y, si hacía falta, para ser sacrificados. Pero, ¿de dónde salió este diseño? Pues no apareció de la nada. Desde una perspectiva de arqueología naval, podemos rastrear su linaje, su ADN, hasta un antecesor muy común, el bergantín. Y es aquí donde la evolución se pone interesantísima, porque no es solo un cambio de forma, es un cambio total de filosofía. A ver, lo que es fascinante aquí es la diferencia de concepto. El bergantín, a la izquierda, era como un caballo de carga, casco ancho, pesado, hecho para llevar la máxima mercancía posible. En cambio, el brick, a la derecha, era un pura sangre de carreras. Su casco era más fino, más afilado, pensado para cortar el agua. Y fíjense en el aparejo, que se describe como ambicioso. ¿Qué significa eso? Pues un plan de velas mucho más grande, con velas altas como los juanetes o perroquets que un barco mercante simplemente no necesitaba. Todo, absolutamente todo en el brick estaba optimizado para la velocidad y el combate. Y entonces, ¿por qué llamarlo de 24? El nombre nos dice exactamente para qué fue hecho. La gran innovación fue la carronada de 24 libras. A diferencia de un cañón largo, las carronadas eran más ligeras, necesitaban menos gente para operarlas y, lo más importante, disparaban una bola de cañón pesadísima a corta distancia. Eran auténticas destrozadoras de barcos, diseñadas para arrancar trozos enormes de madera y crear una lluvia de astillas mortales justo en el tipo de combate a quemarropa que estos bricks buscaban provocar. Y así, con todo esto en mente, llegamos a nuestro protagonista, Le Cygne. Votado en 1806, es el espécimen perfecto para nuestra autopsia naval. Un ejemplo de libro de esta nueva y letal clase de buque de guerra, listo para darle problemas a la Royal Navy. Aquí tenemos sus datos vitales. Diseñado por el ingeniero François Pestel, que no era un artista, sino un tipo pragmático que pensaba en la guerra. Y fíjense, estaba basado en los planos ya probados del Curious, lo que refuerza esa idea de estandarización. Si un diseño funciona, se replica. El armamento era el estándar. 14 de esas demoledoras carronadas de 24 libras para el combate cercano y 2 cañones largos de 8 libras en la proa para poder hostigar al enemigo a distancia antes de lanzarse al abordaje. Pero claro, el armamento no era algo estático. Esta línea de tiempo es un retrato perfecto de la carrera armamentista de la época. Miren la evolución. Empezamos con cañones modestos de 4 libras. Luego, durante el Imperio, llegamos a la combinación letal del Cygne, y más tarde la tecnología sigue avanzando con cañones obuses y carronadas todavía más pesadas. Cada barco era un producto de su tiempo, en una escalada constante por tener la ventaja en combate. Y ahora, para los entusiastas de la historia naval y del modelismo, la monografía original nos da unos detalles increíbles. Si alguien quisiera recrear el Cygne con precisión histórica, esta es la paleta de colores. Casco negro, esa distintiva banda ocre entre los cañones y las cofas en un llamativo amarillo Nápoles.
Y aquí está lo genial de la estandarización. Si se prefiere una decoración distinta, se pueden adaptar los adornos de sus barcos hermanos, como el Faun, y el modelo seguirá siendo históricamente correcto. Es una de las ventajas de la producción en serie. Bueno, dejemos los planos y la pintura y pasemos a la cruda realidad de su servicio. La vida del Cygne fue corta, muy intensa y, como vamos a ver, increíblemente violenta. Su carrera empezó con una serie de desastres que parecen sacados de una novela. Recibió fuego amigo, fue desarbolado por una tormenta, encalló y hasta naufragó en un huracán, y todo eso antes de cumplir un año en servicio. Esto nos recuerda que, muchas veces, el peor enemigo de un marinero no era el barco de enfrente, sino el propio mar. Y esto nos lleva a su batalla final, un momento de heroísmo puro. Esta cita del informe oficial es escalofriante. Revela la ferocidad con la que se defendió el Cygne. Atacado por una fuerza británica muy superior cerca de Martinica, su tripulación desató un infierno. La frase «los otros fueron exterminados» no es una metáfora. Nos habla de la eficacia letal de sus carronadas a corta distancia que convirtieron las lanchas de abordaje enemigas en poco más que astillas. Este gráfico es impactante. Muestra el resultado de ese primer día de combate de una forma que te deja sin aliento. 0 muertos a bordo del Cygne, solo 5 heridos. Y en el lado británico, una carnicería. Se estiman unas 200 bajas. Es un testimonio increíble de la resistencia del barco, sí, pero sobre todo del valor de una tripulación que se sabía completamente superada en número. Pero el heroísmo no siempre es suficiente. Al día siguiente, el peor enemigo posible apareció, la falta de viento. En calma chicha, el Cygne quedó inmovilizado, como un gigante atado, a merced de los cañones de largo alcance de las fragatas británicas que lo destrozaron desde una distancia segura. Luchó hasta el final, pero la superioridad numérica y la mala suerte del clima sellaron su destino. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia tan breve y trágica? ¿Es solo el relato de un barco desafortunado? No para nada. La clave es mirar más allá de un solo barco y entender el sistema que lo creó y lo que su destino realmente significaba. Esta tabla lo dice todo. La corta carrera del Cygne no fue una anomalía, era la norma, el destino que se esperaba de ellos. Miren a sus barcos hermanos, el Milan, 3 años de servicio, el Grifón, 2 años, el Serpent, 2 años. Estos barcos se diseñaron, se construyeron y se mandaron a la guerra sabiendo que su esperanza de vida era extremadamente corta. No eran las joyas de la corona, eran activos de alto riesgo en una guerra de desgaste. Y ese es el verdadero legado. La historia del Cygne no es una de fracaso, sino de éxito estratégico dentro de un plan mucho más grande. Demuestra el ingenio de un sistema basado en la producción en masa para librar una guerra de desgaste. Napoleón sabía que no podía superar a la Royal Navy en calidad, así que intentó superarla en cantidad, con una estrategia de acoso constante donde cada barco perdido era simplemente reemplazado por otro igual. Y esto nos deja con una pregunta para pensar. Siempre imaginamos los grandes navíos de línea como el símbolo del poder naval, pero ¿y si la verdadera fuerza, la que de verdad sostenía el esfuerzo de guerra, estaba en realidad en estos incansables, valientes y en última instancia, desechables caballos de batalla?